Fíjate que ahora vamos a entrar a un tema que creo que es muy importante. Ya nuestros expertos nos han dicho que no es muy sexy, como le dicen en término, que es complejo porque nosotros también como ciudadanos nos falta un poquito más de meternos a lo que están haciendo las autoridades. No es fácil la administración pública, hay que decirlo, no es un tema sencillo, hay que darse su ratito para entenderle, pero creo que nos ayuda también en personajes como Javier Santiago Castillo. Ahora vaya por este carril que nos va a facilitar mucho el camino a los ciudadanos, a los periodistas, a la gente que sí queremos saber qué pasa en este país. Déjame darle acceso a Javier. Vamos a darle la bienvenida. Ahí estamos. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, muchas gracias. Un gusto saludarte, Felipe, Angie. Gracias. Hola, muy gracias, buenas tardes. Tardes, noches, es raro esto de cerrar el día y que vaya cayendo la noche. Javier Santiago, estás en un camino que hay que decirlo, tienes que contarnos ahora por qué esto de tomar rumbo hacia cuestiones tan poco atractivas particularmente con este gobierno, como hablar, Javier Santiago, hablar de transparencia, de acceso a la información, de protección de datos personales. ¿En qué dilema se está metiendo hoy Javier Santiago? Así, cuéntanos. Bueno, tal vez tenga que ver con una postura personal, ¿no? O sea, ser defensor de causas perdidas. Aunque yo no creo que sea una causa perdida la transparencia. Definitivamente. Sería muy triste que fuera perdida. Sería muy triste, ¿no? Sería muy triste que lo fuera. Lo que sucede es de que hay quienes no tienen claridad de que la transparencia, el primer espacio institucional donde nace la transparencia en el país realmente es el ámbito electoral, porque toda la documentación que se iba a mesa de consejo desde hace muchos años, desde que nacieron los institutos electorales, era pública. Obviamente no estaba ordenada para que fuera accesible, pero se podía conocer lo que se iba a tratar, los asuntos que iba a tratar el órgano en relación a los partidos políticos y a la organización de las elecciones. Entonces, ese es un punto, pero también ha habido otros momentos de mi actividad profesional. Como presidente del Instituto Electoral fui representante ante el Consejo de Información Pública de la Ciudad de México y participé en su fundación, realmente, o sea, y en la construcción de la institución. El diseño inicial organizacional fue una propuesta que se me encargó elaborar y la presenté, muy modesta. Además, el primer presupuesto del CONSI fue de 12 millones de pesos. Vaya. Entonces, ahí tuve un acercamiento más directo a los problemas de transparencia en el ámbito público. Posteriormente, al salir del Instituto Electoral del Distrito Federal, pues desde mi ámbito universitario, como investigador, pues estuve atento a esto, y pues ahora que estuve en el INE, participé en 2 instancias internas sobre transparencia, y pues con otros 2 amigos trabajamos un libro sobre la fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, transparencia y rendición de cuentas, de la opacidad a la transparencia y rendición de cuentas. De la opacidad a la transparencia y rendición de cuentas, exactamente. Aquí se los muestro, que está accesible gratuitamente en el portal del INAI. Es una publicación del INAI. Entonces, pues digamos, la vida me ha llevado en paralelo entre lo electoral y la transparencia y el acceso a la información pública, porque en este tema del financiamiento y la fiscalización a los partidos políticos también se ha ido abriendo brecha la transparencia.
recuerdo que fue un escándalo la primera vez que se hicieron públicos el nombre de los aportantes a los partidos políticos, importantes empresarios, pues resulta que le aportaban dinero a todos los partidos, o sea, encendían su veladora con todos, ¿no? Para la campaña. ¿Te gustan las emociones fuertes, verdad? ¿Te gusta el deporte extremo? O sea, irte con los partidos políticos a ver cuánto han gastado, meterte a revisar toda esta cuestión y ahora, híjole, vas por un camino que, insisto, no le gustan los gobiernos, según mi percepción, según la percepción de algunas personas con las que hemos platicado, no le gustan los gobiernos que los revisen, mucho menos a los partidos políticos y menos a los gobiernos que hoy cuentan con gran mayoría, tanto en cámaras locales como federales. No es un tema sencillo y hablar de transparencia, Javier Santiago. No, no es sencillo, pero creo que debemos de entender y quienes gobiernan y las instituciones que las personas lleguen al gobierno, que son los partidos políticos, deben de entender que la legitimidad y la gobernabilidad están ligadas a la transparencia el día de hoy. Claro. Hay una sociedad más exigente que en el pasado, en el caso concreto de México, ¿no? Digo, en el caso de Suecia, pues la primera ley de transparencia se aprobó en el siglo XVIII, entonces ellos nosotros estamos años luz de distancia de la cultura que tiene este país, pero el día de hoy la sociedad es más exigente y exige transparencia, exige rendición de cuentas, y bueno, y creo que quienes están en el gobierno el día de hoy deben de entender que en buena medida su triunfo se debe al hartazgo respecto a un tema como la corrupción. Y la transparencia y el acceso a la información pública son el primer paso de combate a la corrupción. Eso creo que debe de quedar claro en la convicción de los gobernantes. Cuéntame una cosa, hoy, si tuvieras que compartirnos una fotografía, una imagen quizá muy condensada, muy sintetizada de cómo está la transparencia en nuestro país, amén de Andrés Manuel López Obrador y amén de otros gobiernos, en un plano general, digamos, como tienen que ser estas explicaciones, ¿cómo estamos como país? Amén de como gobiernos locales, estatales, en los que hay cualquier cantidad de escándalos, cualquier cantidad de impunidades, ¿cómo verlo? ¿Cómo ver, así que ver el bosque de cómo está? Porque finalmente en este camino hay que hablar de las situaciones como están, ¿no? Hay datos concretos, muy concretos. En el 2019, las solicitudes de información de los ciudadanos comunes y corrientes, de los ciudadanos de a pie, 280,000 solicitudes. El INAI resolvió prácticamente 16,000 impugnaciones, pero aquí hay un dato que es relevante. También el número de impugnaciones, de este universo de casi 16,000, el 67% fue modificado por el Consejo del INAI, revocado u ordenó al sujeto obligado que tuviera que entregar una respuesta complementaria. O sea, 67% de las respuestas de la autoridad fueron deficientes. Más de la mitad de las respuestas de los gobiernos son datos de carácter federal, no local. No local. Información local. Sí, porque son datos federales. Entonces, esa es la dimensión del trabajo. Y luego hay otros datos relevantes de la evaluación de la situación en el país, de organismos internacionales, y el propio INEGI tiene una encuesta. Rápidamente doy los datos. Por favor. Transparencia Internacional, en su índice de percepción de la corrupción, ubica a México en el lugar 130 de 219. En 2019 ubica a México en la posición 130 de un total de 180 países. O sea, así que de la mitad para abajo. Estamos prácticamente en la última. Pero en 2018 estábamos en el lugar 138. O sea, tuvimos un pequeño avance. Y creo que en este camino lo importante es avanzar. Así es. Luego está la Asociación Internacional de Presupuesto, que también evalúa el presupuesto abierto.
con 3 variables. Es estrictamente el presupuesto. Transparencia, 82 sobre 100 puntos. Creo que no es una mala evaluación. Esto nos coloca en cuarto lugar entre 117 países. Arriba de México solo están Nueva Zelanda, Sudáfrica y Suecia. Entonces, vaya, ahí va bien la cosa. Bueno, pero luego viene lo otro. El Parlamento abierto, 32 puntos de 100. Y en vigilancia del presupuesto, 59 de 100. O sea, no llegamos ni al panzazo. Al panzazo. Entonces, y la encuesta del INEGI nos da información del conocimiento de la población sobre el INAI. El 46% de los entrevistados dijo que nombró al INAI, o sea, sabe que existe el INAI. El 72% considera que todas las personas tienen derecho a conocer la información que genera el gobierno. Aquí hay otro dato también. El 16%, solo el 16% consultó las páginas del gobierno. Pero de ese universo, el 66% no estuvo satisfecho con la información encontrada. Entonces, hay un problema de desconocimiento de los derechos de acceso a la información, pero también hay desacuerdo con la información presentada por el gobierno. Entonces, hay deficiencias. Hay avances. Yo creo que estas deficiencias también nos muestran que hay un avance, aunque sea pequeño, y creo que las deficiencias nosotros tenemos que enfocarlas como ventanas de oportunidad. Debemos de intentar las deficiencias convertirlas desde instituciones como el INAI en espacios que sirvan para mejorar. Es decir, aquí estamos mal, bueno, ¿qué tenemos que hacer para mejorarlo? Exacto. No se conoce al INAI, ¿qué hacemos para que la gente lo conozca? Las personas no conocen sus derechos, ¿qué hacemos para que las personas conozcan sus derechos? ¿No? Obviamente, no es trabajo solo del INAI. Por ejemplo, en el tema presupuestal, compete la aprobación a la Cámara de Diputados. El ejercicio del presupuesto corresponde al Poder Ejecutivo y al INAI corresponde el buscar que la información sobre el proceso legislativo del presupuesto y el ejercicio del presupuesto, los ciudadanos tengan acceso a la información y sepan en qué se gasta y cómo se gastan los recursos. Primero cómo se elabora el presupuesto, cómo se aprueba y luego cómo se gasta. Exactamente. Me da como mucho esa, no sé si la palabra es impotencia, Javier Santiago, de saber que hay un mar de información literal en todo lo que puede hacer una administración pública local. O sea, hablemos incluso de los municipios, de las alcaldías, de los gobiernos estatales, obviamente del monstruo que es el gobierno federal, y que me da la percepción que solamente es como para, no sé si el término es gente curiosa, gente que sí está preocupado por su país, pero que también son los menos, lamentablemente, y los más desconocemos incluso nuestros propios derechos como ciudadanos en cuanto a la protección de datos. ¿Cómo empezar a fomentar, a ir detonando este tipo de trabajos que ahora como candidato ahora sí que para presidir el INAI, te va a tocar a ti, pues que la gente hable del tema, que el tema se vuelva conversación, si bien ya se está trabajando, si bien ya se está haciendo, ¿cómo se le hace, Javier, para ya detonar el interés en la gente, picarles donde el orgullo para que brinquen y digan, esto es mío, quiero saber en qué se lo están gastando, cómo se lo están gastando, a ver, quiero saber si todo mundo lee sus anuncios de privacidad y saber, ahora sí me voy a dar 5 minutos para leer qué es lo que me están ofreciendo los bancos, en fin, no sé, toda esta cultura ciudadana que creo que en la que no nos estamos especializando y lo peor de todo como que no nos interesa, pareciera que no nos interesa. Mira, es indispensable dialogar para construir una confluencia en los objetivos. Y en este caso, el objetivo sería la divulgación de los derechos, ¿no? Claro. Un objetivo muy concreto,
para que los ciudadanos conozcan sus derechos. Entonces, aquí hay acciones que le corresponden a las autoridades administrativas, gubernamentales, a la iniciativa privada, que pues bueno, que se termine con la letra chiquita de los contratos que está tan que nadie leemos. No, pero además no se alcanza a ver. Exactamente. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Por ejemplo, esta letra chiquita, podría haber una síntesis en letra grandota. Exactamente. ¿No? Sí, claro. Para que decir, bueno, el contenido de estos son 1, 2, 3, 4, 5 puntos, los más relevantes, pero el documento íntegro está abajo. Léalo usted, ¿no? Pero darle la oportunidad a las personas de conocer al menos lo básico de entrada. Luego, el INAI tiene una atribución legal muy importante, que es la capacitación. Entonces, puede capacitar a integrantes de la iniciativa privada, del sector público, pero para esto hay que diseñar una estrategia de capacitación, porque que sea una capacitación en cascada. Si se va a una secretaría, a capacitar capacitadores. Claro. Para que estos capacitadores, a su vez, capaciten otros capacitadores para que después se extienda esta capacitación a toda la institución. Porque se piensa que la transparencia solo es responsabilidad de las unidades de transparencia de cada institución pública o de cada sujeto obligado. No. Todo servidor público debe de asumir la transparencia y la rendición de cuentas como parte de su responsabilidad. Entonces, pero esto también hay que hacerlo en la iniciativa privada. Creo que hay que tocar la relación con las organizaciones empresariales para abrir la puerta a instrumentar estas políticas de capacitación en cascada, para que sus funcionarios, porque además las instituciones privadas son las que más violan los derechos de los datos personales de la población. Exactamente, a eso iba, fíjate, preguntaste. Los bancos nos llaman, y además ni sabíamos de ellos, nos llaman empresas de turismo, que si nos llaman las funerarias, aunque no tengamos intenciones de pasar a ese estado. A esos lugares, ir adelantando, dando pasos adelantados. Pero bueno, entonces, violan nuestros datos personales de manera constante. Bueno, pero además también hacerles ver que hay responsabilidad. Exactamente. Se puede sancionar. Entonces, es un mundo por trabajar, es un mundo por meternos en pues en esta nueva cultura que deberíamos estar asumiendo ya como mexicanos. Sí, pero se trata de construir políticas públicas, claro, y de construir una sinergia con los sujetos obligados públicos y con la iniciativa privada para promover los derechos, y las organizaciones de la sociedad civil también. Y de toda naturaleza, las organizaciones de sociedad civil de toda naturaleza. ¿Tú sí le ves ganas a este gobierno federal de entrarle al diálogo, de transparentar todas sus declaraciones patrimoniales que hemos visto ahí, que de repente le salen 20 y tantas casas, que tienen departamentos en otros países? ¿Percibes esa idea o sí también ves del otro lado que más bien como una intención de ir debilitando instituciones autónomas que nos ha costado, además de muchísimo dinero, muchísimo trabajo y gestión y toda esta cuestión de sensibilidad? No son buenos tiempos hoy para la transparencia, Javier Santiago. Bueno, mira, ¿cómo lo ves tú? Yo de este lado de la pantalla lo veo así. Dame un panorama más actualizado, Javier Santiago, porque yo lo veo todo muy negro. No, digo, hay una situación adversa indiscutiblemente, o sea, pero ¿cuándo ha estado pavimentado el camino? Claro. El camino no ha estado pavimentado, o sea, la adversidad es un reto y hay que asumirlo de esa manera, y de esa manera tenemos que enfrentarlo. Hay una postura, hay un discurso, hay una postura política, pero bueno, desde una institución pública, autónoma, organismo del Estado como el INAI, pues hay que promover el diálogo, hay que buscar el diálogo y hay que buscar convencer de la trascendencia y de la relevancia del acceso a la información pública y de la transparencia como un mecanismo para la gobernanza.
De acuerdo. Para que los ciudadanos también participen en el gobierno de manera cotidiana, vigilando a los servidores públicos, cómo se administran los recursos que todos aportamos, todos ponemos nuestros pesos que no para los servidores públicos. Entonces, y hay que dialogar y hay que convencer a la iniciativa privada, hay organizaciones civiles a las cuales no hay que convencer, pero hay otras a las que sí hay que convencer. Claro. Entonces, el trabajo de diálogo es inagotable. Y tener claro que hay adversidad, pues sí hay adversidad, pero pues ¿para qué son los problemas? Y estás, y tú ya dentro de la adversidad estás... ¿Para qué son los problemas, Javier? ¿Para qué? Para resolverse, claro, para buscar una solución. Y desde el ámbito público se está para resolver problemas y para las necesidades de la población. Dime una cuestión, ¿cómo viene este proceso? ¿Cómo vienen las fechas? ¿Se inscriben? Así que, ¿cómo es la elección de...? Algunos alcanzamos a inscribirnos antes de la pandemia. El proceso se reanudó hace una semana, más o menos, 2 semanas. En esta semana nos han estado entrevistando. Hoy concluyen las entrevistas de los aspirantes al final. La fecha prevista para el nombramiento es el 20 de octubre. Corren versiones en el Senado de la República que a lo mejor se retrasa un poco porque la agenda se ha complicado. El día de ayer el Senado estuvo ocupado, no pudieron desahogarse los temas de agenda. Entonces, pero el proceso va. Lo más probable es que este mes se resuelva. ¿Esto lo deciden los senadores? Lo deciden los senadores. ¿En comisiones, en el pleno? Bueno, primero en comisiones van a presentar 2 quintetas, una quinteta de varones y una quinteta de mujeres, para que pues de esas quintetas se decida quiénes son las personas más idóneas. Es claro que es una decisión política, es un asunto de correlación de fuerzas, pero se requiere la mayoría calificada. Pues vaya que vamos a estar muy pendientes de todo este proceso, porque como bien dices, los ciudadanos tenemos que volcarnos hacia el INAI, porque vaya que de verdad han dado muy buenos golpes, han puesto en la mesa la importancia de la transparencia, del acceso a la información, de que las, como dices, no solamente el gobierno, sino también las empresas, los organismos empresariales que ya también le entran en esta cuestión de la transparencia, pues vayan alineados, y hay, como bien dices, también mucho trabajo por generar, así es que pues te deseamos todo el éxito, que además tú tienes toda la experiencia, todas las tablas y le sabes muy bien a estos temas, así es que vamos a estar muy pendientes de cómo va este proceso, y bueno, pues agradecerte que hayas estado aquí en Talentos que Suman. ¿Cómo pueden estar en contacto contigo, Javier? Aprecio la invitación en primer lugar, digo, pues estoy en Facebook y estoy en Y muy activo, por cierto, muy activo. Twitter. Bueno, pues los utilizo fundamentalmente para difundir mis opiniones periodísticas y de repente alguna noticia que me parece relevante, alguna información que me parece relevante. No lo utilizo para cuestiones de carácter personal. Creo que la vida es privada, donde se puede en estos tiempos. Exactamente. Porque creo que a veces ya no puede uno tener ni malos pensamientos porque ya de repente ya son públicos. Alguien no. Mejor nada. Gracias, Javier Santiago. Aprecio mucho la invitación, en verdad. Gracias, de verdad, y desearte todo el éxito. Vamos a estar muy pendientes de que vienen estos días, clave para nuestro país. Hasta luego, buenas noches, que estén bien. Gracias, Javier. Claro que sí. Gracias, Javier Santiago. Pues mira, Angie, insisto, es un tema bastante complejo de entender. Son temas complicados, que no a todos nos gustan y demás, pero como bien lo dices, tenemos que empaparnos un poco al menos de todo lo que está pasando
y sobre todo ahorita que estamos en confinamiento, no queremos escuchar otras cosas, sí, que ya no sean problemas ni nada, pero de verdad sí hay que escuchar todas las propuestas que ahora traen. Por eso le damos voz a todos estos personajes, porque de verdad vale mucho la pena saber todo lo que están haciendo.